Vamos a dar inicio entonces a la entrevista del día de hoy que nos acompaña como coentrevistadora Solange Catalán, que es parte integrante del programa Movilidades Humanas, Migraciones y Refugios del Instituto de Igualdad, y nuestras queridas, honorables entrevistadas, Natalia Flores, coordinadora del programa de feminismos. Por favor, me corrigen si hablo, porque me ha pasado que de repente digo algo y la persona dice, hoy no era. Y América, integrante también, colaboradora de los feminismos, también del programa del Instituto de Igualdad. Entonces, antes que nada, por supuesto, lo más importante, que ustedes se presenten de la manera que a ustedes más les acomoda, obviamente entregando los elementos que ustedes creen necesarios que vayan a quedar registrados digamos, en la edición que hace después el encargado de comunicación del Instituto de Igualdad, y que además queda el registro en la página web del Instituto de Igualdad. Entonces, si gusta, Natalia, Solange y América, vamos en ese orden y después termino yo ahí con un breve relatillo de nosotras mismas. Adelante, chicas. Bienvenidas. Eh, Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado conversar, especialmente entre mujeres feministas y socialistas, en el espacio del Instituto Igualdad. Em, Mi nombre es Natalia Flores, ya me presentaste, Lucía. Soy co-coordinadora del programa Feminismo Socialista del Instituto. Soy cientista social y tengo un posgrado en comunicaciones y derechos humanos. Llevo larga data y años trabajando en feminismo, en políticas públicas con perspectiva de género, en el movimiento de mujeres. Tuve el honor de ser parte del movimiento pro emancipación de la mujer chilena, dentro de los cariños que una tiene y el activismo, y ser fundadora también del Observatorio de Género y Equidad. Actualmente además soy coordinadora política de la Vicepresidencia de la Mujer y la Equidad de Género del Partido Socialista. Maravilloso, pues. ¿Qué más, qué más podemos decir? Solange, entonces, por favor, adelante. Después de esa presentación difícil. Bueno, soy trabajadora social de la Universidad Católica con magíster en intervención social crítica. También soy compañera socialista, muy orgullosa, y llevo años trabajando en distintas comisiones y programas en igualdad. Y con Lucía nos conocemos hace un rato y también trabajando en migración en este programa desde el año pasado, ¿no es cierto? El 2004 o 24. Y feliz de estar acá, nada más. Gracias, Solange. América, entonces. Bueno, mi nombre es América Vergara Ibáñez, yo soy cientista política, soy diplomada en género y también tengo un magíster en políticas públicas. A través de mi carrera profesional me he desempeñado intentando transversalizar la perspectiva de género en diferentes espacios, sector público, centros de investigación, también sector privado. Eso. Maravilloso. Bueno, y acá en esta coordinación, Lucía Ravelo, actualmente encargada de este programa de migración del Instituto de Igualdad. Llevo aproximadamente 12, 13 años ya dándole harta vuelta a la migración, principalmente con las compañeras y los compañeros, como se ha mencionado acá en estos espacios, del año 2017 en la Secretaría Internacional con las personas que la integraban en aquella época, dimos inicio y empezamos como a tratar de llevar este pequeño barco a flote, y que en el periodo de la gestión anterior del Instituto de Igualdad se logró finalmente la instalación del programa de manera más oficial, con todas las ires y venires y los dime y diretes y las implicaciones que tiene las migraciones, que parece que actualmente tiene mucho interés, ¿no? Parece que muy bien que así sea. Sin embargo, también es importante que, digamos, mantengamos cierta, como se diría, eh, digamos, una relación más eh,
como han dicho también en los feminismos, ¿no es cierto?, más ciudadana, más relacionada con las personas y considerando que esas voces tienen que estar presentes, en este caso de las personas en situaciones migratorias, y que tiene que haber un poco de conocimiento y esta, digamos, cercanía con las personas que viven su realidad, porque como sabemos quienes hemos trabajado en el Estado, también me ha tocado trabajar en ministerio, en seremía, en mi municipalidad, hay muchas veces, ¿no es cierto?, cierta mirada un poco piramidal que no colabora, digamos, en que la construcción social, digamos, de estas relaciones sea realmente más bien amable que eh, por el momento y la necesidad de cierto momento. Entonces, con eso también puedo mencionar que trabajo desde las antropologías, también tengo un magíster en gerencia pública del Estado, y bueno, todas aquí somos bastante sabiondas de nuestros intereses de conocimiento, de información, y lo único que, claro, que tenemos que seguir haciéndonos respetar, pues chiquillas, esa es una parte muy fome, ¿no?, de esta tarea que tenemos, y lo menciono justamente a propósito del trabajo maravilloso que han hecho desde los feminismos, Natalia, América y quienes integran nuestra vicepresidencia, que realmente es una tarea de todos los días ardua. Acabamos de ver el comentario por ahí en un chat y así sucesivamente, a ver si logramos ir avanzando en estos caminos. Entonces, bueno, para no dar más la lata, podemos iniciar, digamos, nuestra conversación de acuerdo a lo que conversamos anteriormente, con lo que entendemos, queridas compañeras, por feminismos. Natalia, tienes todo el micrófono. Oye, pero qué fantástico tener todo el micrófono. Qué desafío también devolver el micrófono. Eh, qué son los feminismos? Los feminismos es una teoría y un pensamiento ideológico, filosófico, que lo que busca, bien en resumen, a mí me gusta decirlo bien en simple, que lo que busca es la igualdad entre las personas. Y al buscar la igualdad entre las personas, busca la consecuencia de una vida digna, justa y, y con igualdad de oportunidades para todos y todas quienes habitamos el espacio, ya sea comunidad, sociedad, país, mundo. Eh, Porque a veces cuando hablamos de feminismo nos vamos en unas definiciones súper complejas, eh, y creo que es bien simple como entenderlo así. No, siempre cuando nos preguntan, oh, ¿qué buscan las feministas? ¿Dónde están las feministas? ¿Qué quieren las feministas? Esto es lo que queremos. Queremos vidas justas, queremos vidas igualitarias, queremos que los hombres de nuestra generación tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotras y que nosotras tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres. Eh, Ahora, cuando estamos dentro del contexto del socialismo, es importante decir que el feminismo además no es solamente uno, tal como decía Lucía al inicio, ¿no? El feminismo, y por eso le ponemos una S como plural y hablamos de los feminismos, eh, porque tal como pensamiento político, ideológico y filosófico tiene una serie de interpretaciones. Nosotras desde el Partido Socialista y del movimiento socialista nos hemos acogido a una definición o a una línea ideológica que se ha llamado el feminismo socialista o el socialismo feminista, y una discusión qué es lo primero, qué es lo después. Yo no me enredo en esa discusión porque creo que al fin y al cabo también es como lo mismo, ¿no? Eh, y ese feminismo socialista se basa en dos conceptos, en dos dinámicas básicas, que es la clase y que es el género, ¿no? Y las feministas socialistas decimos que buscamos la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida,
tanto pública como privada, y procurando una nueva sociedad. No nos gusta esta sociedad, queremos cambiar esta sociedad y queremos que se ponga fin a las opresiones. Y cuando hablamos de opresiones, y hablar de opresión en este contexto de este conversatorio es muy interesante, porque vamos a hablar de migración y vamos a hablar de mujeres migrantes. Entonces, ¿qué lugar y qué temática más importante para hablar de opresiones, ¿no? Y de desigualdades y de discriminaciones? Y ahí entendemos, como estábamos diciendo, que nuestras principales herramientas para entender la realidad son dos. Es la clase por una parte y es el género por la otra. Y interseccionando también identidades, razas y orientaciones e identidades sexuales. Y esa es la base. Dicho bien en resumen, queremos que las personas sean felices. Y creemos que para que las personas sean felices, todas las personas tienen que tener acceso y tienen que tener garantizado trayectorias de vida libres de violencia y que puedan desarrollarse en torno a lo que cada persona quiera hacer. Cumplí el Sol, desafío querida, de volver al micrófono. claro, exacto, un tremendo desafío. Sol, querida, te paso el micrófono. Sí, yo justamente a propósito de la explicación bien amplia que dio la Nata, em, sí, no sé si me meto o te meto en un zapato chino, pero estaba pensando en la salud mental en este momento, que es un problema nacional, ¿no es cierto? Y cómo la vivencia del ser mujer en la salud mental, ¿no es cierto?, con elementos bien de contexto. Yo siempre hablo cosas bien prácticas como trabajadora social, que me toca el día a día ver el sufrimiento, ¿no?, y las mujeres especialmente. Y otro link que quería hacer con las manifestaciones de violencia, no solamente sociales, como la experimentan las mujeres en el contexto de la discriminación que se puede dar hacia ellas, las mujeres migrantes, sino también porque tengo la impresión de que algunas migrantes que nosotros me ha tocado conocer han vivido particularmente situaciones de violencia dentro de su familia muy graves y culturalmente como que siento, pues una percepción mía y un prejuicio que les cuesta más denunciar eso. Me salió media larga la pregunta, pero no era, fue sin querer. Ahí entonces le pasamos este mismo micrófono a nuestra querida América. Bueno, yo creo que desde los mismos feminismos con el tiempo se crearon como herramientas analíticas para poder como resolver estas dudas que tienen, por ejemplo, con el tema de la salud mental con mujeres migrantes. ¿Ya? Una de estas herramientas analíticas es ponerle perspectiva de género y ver y que yo creo que en salud mental se puede ver aún más que las necesidades de los hombres y las mujeres son diferentes. ¿Ya? Entonces, cuando entramos como a esta parte de las necesidades que tiene cada uno, nos damos cuenta que también van dependiendo de cómo fueron construidas eh, culturalmente y lo que es ser mujer y hombre. Eso como que le da un marco, un plus de una capacidad de análisis mucho más profunda al poder intentar comprender estos fenómenos, estos sucesos. Y sí, claramente le afecta más cuando hay mayor cantidad de discriminaciones dobles o triples, como por ejemplo ser mujer migrante, ser mujer, si le sumas como clase más vulnerable, más migrante, son triples discriminaciones y ahí ya pasamos a términos y otras herramientas que nos ha entregado también desde la historia de los feminismos y cómo se ha desarrollado más histórica y metodológicamente como la interseccionalidad, ¿no? Es como estos términos donde se van cruzando diferentes discriminaciones y que fue acuñado por Crenshaw, que es una abogada estadounidense que estudió como que su especialidad es la raza y el género, y
Y le pasó con un caso de General Motors, que tiene un paper muy famoso donde acuñó este término para decir finalmente, bueno, yo no sé si esto me pasó por ser mujer o por ser negra, pero quizás me pasó por los dos. Y ahí es cuando la interseccionalidad se cruza y, por ejemplo, aquí hablamos de dos, pero puede ser negra, mujer migrante, rural, y puede hacer como cuatro discriminaciones en una y entramos como a ver todas estas herramientas analíticas también que nos han entregado desde los movimientos feministas, que después se transformó en teoría de género y otro tipo de movimientos ya más como la teoría queer o buscar los derechos también de las personas LGBTIQ más. Eh, Eso en general respecto a como qué cosas nos ha dado, cómo se pueden analizar estos casos de salud mental, eh, y teniendo en cuenta que es diferente para un hombre y una mujer porque sufren diferentes cosas porque son diferentes. Claro, una Sí, yo creo perspectiva es, que, ah, sí, un pequeño, quería, muy quería pequeñito. profundizar un Claro, poco pequeñito. lo que estaba diciendo. Una perspectiva es la salud mental, pero también es interesante hacer esta vinculación que has hecho tú misma, Natalia, y que han hecho todas, que es más social, ¿cierto? Que es social porque tiene que ver con este tema de cómo la sociedad, principalmente la sociedad chilena, que es de donde nos estamos posicionando todas las que estamos acá, va incorporando estos elementos que están mencionados, o sea, el tema de clase que menciona Natalia, el tema ideológico respecto al feminismo, el tema de cómo estas intersecciones que también menciona América van confluyendo. Solamente quería incorporar eso, Natalia. No, a Adelante. mí lo que quería decir que me parece súper interesante como pensar eh, feminismo, salud mental, migración, Mm. en términos de la interseccionalidad que decía América. Y quería pensarlo en la última parte de la de la reflexión pregunta de Solange, esto de más que una pregunta es una reflexión. Eh, que es el tema de la denuncia de la violencia, ¿no? Y ahí creo que tiene mucha relación con la cultura societal de donde De provienen, la y luz, ahí creo de que la luz arriba, quizás Lucía puede profundizarlo mucho mejor arriba. como antropóloga, que es la cultura de donde provienen algunas de las mujeres migrantes, ¿no? Si uno piensa culturas centroamericanas en las que la división sexual del trabajo, en la que el sistema de opresión como el patriarcado siguen siendo sumamente fuertes, por lo tanto, y la legislación que existe al respecto y con la que crecieron estas mujeres, me carga decirle estas mujeres como objeto de estudio, pero las compañeras migrantes, eh, claro que cuando llegan a Chile y si se encuentran sin redes de apoyo, eh, como muchos estudios lo han demostrado y como lo vivimos eh, como cotidianamente, incluso como en los edificios en los que vivimos, ¿no? Una vive en un edificio y últimamente cada vez más hay familias migrantes que viven en el edificio y una vez que esa familia no tiene ninguna red de apoyo, entonces frente a la violencia doméstica eh, deben surgir una serie de miedos. Uno es lo cultural, en términos de la concientización de que la violencia es una violencia de género y por lo tanto no es justificable, no es medible y es continua y no va a decrecer. Dos, que en el caso del estatus en que se esté en el país, si se genera una denuncia, hay que ir a Carabineros y por lo tanto ir a Carabineros implica demostrar el estatus en el que se está. Entonces eso genera también, debe ser un terror absoluto cuando además tienes hijos o tienes que tienes que trabajar para irte.
Y tres, es que sabemos que en este país, lamentablemente, a pesar de haber avanzado en políticas en contra de la violencia doméstica, eh, sabemos que finalmente el agresor va a estar ahí y va a volver. Y por lo tanto es más posible que esa mujer quede sola en la calle frente a la denuncia y nuevamente sin redes. Entonces, me parece que pensar en la salud mental junto con la situación de la violencia doméstica y la migración es un contexto que puede sonar sumamente académico o de política pública, pero que si abrimos un poquito los ojos y miramos alrededor de lo que estamos viviendo, yo vivo en Santiago Centro, por ejemplo, para quienes nos están escuchando, en pleno barrio Yungay. Entonces convivo con ese tipo de situaciones constantemente. Eh, por lo tanto, quizás esto nuevamente, y ahí devuelvo el micrófono, esto que vemos como una conversación dentro de un instituto, un centro de pensamiento, dentro de un proyecto, son cotidianos que estamos transitando en las mismas ciudades mientras tomamos el metro, la micro, el colectivo, vamos a trabajar, compramos el pan. Sí, A mí uno de me, los elementos que ustedes mencionaron que previo a esta conversación de hoy, que es el tema de los estereotipos, está directamente relacionado con lo que ustedes han trabajado mucho más que nosotras probablemente, pero que se hace necesario recalcar desde el punto de vista de que una de las bases respecto de nuestra relación como socialistas es justamente que la problemática se agudiza cuando se trata de mujeres pobres, ¿no es cierto? Pobres, como decía América, negras o en situaciones que se pueden ir incorporando en estas interseccionalidades, pero además de aquello, la dificultad que tenemos de verlas a ellas como mujeres también que puedan ser productoras, ¿no es cierto?, o incluso en el buen sentido, de rivales profesionales, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del mercado social, que ya es complejo por la disputa que tenemos en relación al género, pero coloco el tema para que podamos también incorporarlo, ¿no?, este tema de la mujer pobre, la mujer profesional, la mujer que entra por paso no habilitado, un poquito lo que hemos estado avanzando. Ahí también paso el micrófono. Sí, yo a propósito sé que, claro, las mujeres no es necesario ser extremadamente pobres, ni siquiera ser migrante para sufrir discriminaciones, ¿no es cierto? Y uno la vive a día, hasta en una reunión de trabajo, hasta en las bromas, pero a mí me preocupan cuestiones, como dijo la Natalia, bien concreta. Ponte tú, yo trabajo en Rosas, en un servicio muy glorioso, y a una cuadra de San Pablo y de Mapocho. La cantidad de jóvenes trabajadores sexuales que veo en ese lugar, y no hablo con ella precisamente, pero uno se da cuenta que su condición es de migrante. Eh, Esa cuestión me hace ruido. Si bien siento, bueno, yo nunca he podido diferenciar el género de la clase social, ¿no es cierto? Y ha sido motivo de grandes peleas mías en mesas de trabajo. Eh, el punto, o sea, la exposición a condiciones sociales críticas para las mujeres migrantes, por ejemplo, la situación de la prostitución, que siendo mala para todas, eh, especialmente veo que hay es una situación tremenda, velas en el día, en pleno invierno, con un apeto, yo creo, drogadas en la calle a las 10 de la mañana con 2 grados bajo cero, semidesnudas caminando. Entonces realmente no puedo dejar de pensar que es un nudo crítico y que se cruzan un montón de cosas. bueno, yo voy a comentar ahí. Como antes estábamos hablando un poco de algunos de los tipos de violencias que sufrían las mujeres que migraban, a mí me gustaría añadir también un factor a lo que dijimos anterior, lo que estaban hablando anteriormente, que no lo consideramos, que es, por ejemplo, la lengua, el lenguaje. Eh,
porque la violencia aumenta más, porque normalmente las personas no se pueden comunicar y aunque quisieran denunciar, finalmente la persona no los va a entender qué están diciendo. Entonces es como una vulnerabilidad más que puede tener un tipo de migración, porque no todas las migraciones son iguales. Y a partir de eso, hablar también de las violencias que sufren institucionalmente estas mujeres y que las lleva a tomar decisiones que las vulnera un poco más a nivel sanitario o porque normalmente una persona que va como, sigue el camino de la prostitución, no sé si es fácil elegir ese camino, es como sin juzgar, pero no creo que lo sea y también creo que es un estereotipo que hay dependiendo de la migración o el tipo de migración y dependiendo del país, porque finalmente nosotros culturalmente creamos imágenes de diferentes tipos de mujeres. Dijimos que hay diferentes tipos de feminismo porque hay diferentes tipos de mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes características y ahí hablamos como de la interseccionalidad y todo. Sin embargo, muchas de las mujeres migrantes están fuera de un estado social, no pueden acceder a políticas públicas, no necesariamente tienen una casa, pasa esto de las violencias que si puede quedar desprotegida, más desprotegida aún si denuncia, entonces como un gran círculo súper difícil de cortar, pero yo creo que es posible al intentar realizar como políticas públicas en pro de la transversalización de o sea, con perspectiva de género, que finalmente es como, ¿qué te pasa a ti cuando tú dejas de recibir ayuda, mujer, y qué te pasa a ti, hombre? Como, ¿en qué caen normalmente? ¿Qué cosas, qué labores normalmente son informales? Y esa informalidad también viene como de hacer como una violencia también estructural de ella al llegar acá. Entonces así vamos como ampliando los análisis, pero yo creo que habría que tratar de ver formas de poder cortar esos círculos de violencia, finalmente, que te llevan como a la desprotección y asumir labores informales finalmente. Sí, igual es como bueno en el análisis como ponerle como cifras, ¿no? Porque según los datos de INE, dentro de las tasas de desocupación de la población migrante, población extranjera, en Chile es del 8%. Y de ahí si esto se desagrega por género, ahí ya se dispara, la brecha se dispara de forma alarmante. Y el porcentaje de desempleo de los hombres migrantes pasa a ser un 4% y de las mujeres asciende a un 12,6%. Entonces, claro, si hay ese porcentaje de desempleo dentro del estatus que podemos contar, porque INE cuenta ese estatus, claramente el trabajo informal va a surgir. Ahora creo que el tema de lo que tiene que ver con yo no hablaría de prostitución cuando hablamos de las mujeres migrantes en las calles, sino que hablaría directamente de explotación sexual, porque esos son redes de explotación sexual, esos son redes, son trata de personas, eso es esclavitud, eh, y, y creo que hay que decirlo así directamente, porque hay poca política pública aun cuando se han desarrollado dentro de todo, y esto lo hemos conversado como en estas conversaciones previas que hemos tenido preparando para quienes están viendo, sepan que hemos conversado harto sobre esto antes de llegar a esta grabación, eh, sobre cómo todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad, que tienen que ver con el narco, no tienen o les cuesta mucho integrar perspectiva de género. Entonces, la trata para la explotación sexual y las mujeres como intercambio dentro del mundo del narcotráfico desaparecen un poco de la creación de la política pública y de la creación especialmente de las políticas públicas de seguridad.
Entonces, eso es como bien alarmante y hemos comenzado harto con la AME y en el programa de feminismo, en el cruce con migración, que es súper importante empezar a, como decía Lucía al principio, a ponerle perspectiva de género, porque eh, vivir la seguridad y vivir la explotación no es lo mismo en el narcotráfico, no es lo mismo para las mujeres que para los hombres. Aunque lo repitamos así como una cantinela constante, un ronroneo en el oído. Aún así, y antes de volver el micrófono, quería señalar que me parecía como bien importante también pensar en este otro mundo al que nos llevaba a conversar Lucía en términos de los estereotipos y de las mujeres por ejemplo, las mujeres profesionales migrantes, ¿no? Porque ahí también se producen voy a decir la palabra estereotipos nuevamente, porque las mujeres solemos ver a estas mujeres migrantes como sujetas pobres, sujetas explotadas, sujetas que vienen y viven el desarraigo Mm. y la precarización, ¿no? Y de repente nos encontramos con una ingeniera y nos sorprendemos. Nosotras mismas nos sorprendemos y decimos, ingeniera en realidad, de verdad, y no puede ser como el título, porque lamentablemente el estereotipo hace que anden con el título, po. O sea, ninguna de nosotras anda con el título, creo, puesto en el celular para mostrarlo. Y ellas, eh, al menos en el mundo que yo me muevo, que es en el mundo de la protección especializada, donde se está contratando muchas profesional migrantes, andan con el título en el teléfono y te lo muestran, como, sí, créeme que soy psicóloga, sí, créeme que soy trabajadora social, ¿no? Eh, y eso encuentro que es bien interesante, porque cómo salimos del estereotipo de esta migración, que es necesario ponerle un ojo y un foco para la creación de la política pública, para salir de la precariedad y de la explotación, pero también tiene que haber un foco en esas mujeres profesionales que tienen que ir incorporándose y que les cuesta mucho, porque el apostillar los títulos es todo un tema, ¿no? Y hay muchas también carreras que se estudian en el extranjero y que no están homologadas en Chile. Mm. Por lo tanto, tenemos muchas mujeres profesionales. Mm. Yo trabajo en un espacio donde hay una ingeniera que no ha podido homologar su título y está trabajando de asistente contable, ganando 2 pesos, cuando en realidad debería estar ganando mucho dinero más. Em, y se nos abre ahí una serie de conversaciones en términos de, por ejemplo, el pago de la seguridad social. ¿Qué pasa con la cantidad de dinero del pago de la seguridad social de estas mujeres que sí tienen trabajos formales y después al volver a su país no pueden trasladar ese monto de dinero? Entonces, me parece que esto que nos hablaba América al inicio también de la conversación de la interseccionalidad y esta necesidad urgente de poder cruzar todas estas temáticas es sumamente necesario, especialmente cuando hablamos de migración. Sí, yo creo súper importante lo que tú mencionas, Natalia, porque de todas las entrevistas y de las relaciones que yo he tenido con estos últimos 2 años con mujeres migrantes de tanto dirigentes sociales como dirigentes políticas, todas han mencionado por lo menos 3 aspectos que me gustaría dejar para la conversación. Y uno es el que estamos conversando y que tú mencionaste y reiteraste de manera bien clara, que tiene relación con esto de, por ejemplo, una profesional que trabaja en una comuna X, que está a cargo de la coordinación de una oficina X, fue a un encuentro nacional el año pasado, una entrevista que hubo este año, y en ese encuentro dijo que era la única mujer migrante a nivel nacional encargada de ese tipo de oficina, ¿no es cierto? Una oficina municipal.
Y en esa idea, digamos, fue muy complicado porque tuvo que responder a una persona que era otro encargado de oficina de otro territorio que le pregunta, pero tú ¿de qué profesión eres? Y ella le dice, bueno, soy de tal profesión, y le dice, y además le dice, tengo un magíster. Y ella le volvió a preguntar a la persona, ¿y tú tienes magíster? Y la persona no tuvo mucho que decir porque en ese caso particular la persona no tenía magíster, la persona chilena. Entonces sucede eso, ¿no? Que estamos conversando, de que es una realidad que actualmente es parte de nuestra ya construcción, ¿no es cierto?, en institucional. Digo. Ese es un elemento. Y el otro elemento que quería también que pudiéramos colocar a la conversación es justamente sobre las mujeres migrantes dirigentes políticas. ¿Por qué? Porque resulta que la mujer migrante dirigente política es una mujer migrante que por lo general, de lo que se ha visto a estos últimos 10 años, no tiene una vinculación necesariamente partidaria, sino que tiene más bien un interés de hacer un aporte social en Chile, ¿no es cierto? Generalmente con su propia comunidad, pero también que sea interactivo, ¿no es cierto? Que también interactúe con nuestra comunidad, con todas las comunidades, decirlo. Y a eso se puede agregar que ahora hay dirigentes políticas migrantes que además son negras, porque así se tiene que decir, no que son de color de piel ni nada de esas cosas raras, sino que son negras porque se autodefinen. Hay un grupo que, por supuesto, también define la afrodescendencia, ¿no es cierto?, que está más instalado en Chile, qué sé yo, pero es más bien vinculado a mujeres chilenas que viven en el norte de Chile y las mujeres generalmente que vienen de Haití o de África, porque existen. De hecho, tengo pendiente una entrevista con una mujer africana, digamos, que se contactó conmigo, porque o sea, también se hace necesario incorporar el tema del refugio, ¿no es cierto?, al partido, porque nuestro partido no ha podido, no ha tenido, no se ha dado, digamos, que se pueda incorporar esa realidad y que probablemente va a ser parte de nuestra historia en los próximos 10 años. Entonces, bueno, con eso quería dejar esos dos o tres temitas, ¿no es cierto? La mujer negra, la mujer líder política y el refugio, para que por último demos un pequeños tips que yo sé que ustedes tienen bastante conocimiento de estos temas. Ya, voy yo. Es súper difícil, como comentábamos anteriormente, ver como que la mujer migrante tenga un solo perfil. Hemos como pasado de que, claro, tenemos estos ejemplos que hablamos en un principio, que son como los más desprotegidos, que tienden a tener trabajos informales o están dentro de redes de trata de personas, en círculos de violencia. Y tenemos otro perfil que es como de mujer migrante empoderada, con muchos títulos, y que de verdad salió porque quiere tener mejoras en su vida, porque finalmente los que migran siempre buscan una mejora en su vida. Y dentro de todo también tenemos como a esta mujer política, que no, que lo más probable no, yo también he sido migrante, como que no se siente ni de allá ni de acá, dice, este no es mi país, no puedo hacer como política como tal, pero sí puedo aportar desde estos ámbitos, donde yo tengo experiencia, conocimiento, y quizás era algo que ella hacía también de dónde viene, del país de donde viene. Em, y yo creo que es importante tener en cuenta esas experiencias para poder mejorar la calidad de políticas públicas que tenemos en cuanto a la migración. Ahora como que hablando como más como un poco desde la academia o desde el policy making, que le dicen como las políticas públicas, nosotros somos un país muy nuevo que tiene una ola de migración tan grande. O sea, estos fenómenos en otros países como a nivel internacional ya han sucedido, en especial en Europa, donde ellos ya tienen desarrollado una cantidad de políticas públicas en torno a esto y también en torno a los refugiados. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo estuve en clases de francés y todos mis compañeros eran refugiados, la mayoría de diferentes países del mundo,
en una universidad pública y finalmente era porque ese país tenía políticas de migración y de integración que obligaba o le daba cierto, más que obligar, le daba cierto incentivo, puede ser económico o de acceso a algún tipo de servicio para que ellos asistan a las clases y se integren a la sociedad, porque lo primero que tienen que hacer para integrarse es poder hablar y comunicarse. Creo que estamos como recién entrando a un proceso que viene como a actualizar y a modificar, más aún cuando la política migratoria en Chile igual fue actualizada hace unos pocos años. Eh, Creo que a partir de esos avances se puede hacer mucho más y crear como un país que sí considere a estas mujeres políticas eh, que se ocupan de temas de migración de otra forma, incorporando la participación ciudadana, la perspectiva de género y teniendo en cuenta también como las violencias que surgen solo por migrar, como la despreocupación institucional, como sentirte sola en un país donde quizás no puedas hablar o sí puedes hablar, pero finalmente tiene reglas totalmente diferentes del país de donde tú vienes. Entonces, no sabes, por ejemplo, pensiones alimenticias con los hijos, eh, ¿qué pasa con los hijos? Como ellos también pueden acceder o no pueden acceder a los servicios de salud si se enferman, a los servicios de educación, más que servicios, son derechos, pero diciendo como poder acceder a educación finalmente. Porque si no, ¿qué pasa con ese niño? También sigue como un círculo. Entonces, yo creo que ese es como el gran desafío en este momento que tenemos, como hacia dónde van nuestras políticas migratorias. Tomamos en cuenta, ¿no?, esta experiencia que tienen como estas mujeres, que normalmente las mujeres tienden a aglutinar y a remar, y hay como toda una narrativa en torno a cómo se asocian las mujeres, porque ya hacen redes de apoyo, en especial si tienen hijos, porque necesitan para poder moverse, y tomarlo como de forma positiva para poder hacer como un país mejor, como que tenga políticas más de integración, en especial teniendo en cuenta que la mayoría de la migración en Chile llega desde países de Latinoamérica, que puede ser un bonito proceso para empezar de ayuda mutua con la situación de otros países. Y anteriormente a nosotros nos pasó. También de Sí, devolver la mano, de cómo recibieron a muchas personas que estaban en el exilio. exactamente. Tú nos inyectas de mucha energía y motivación, América, y se agradece. Y solamente quiero agregar un pequeño elemento a lo que tú acabas de relatar, que es profundamente necesario, que tiene que ver con las niñas que ingresan por paso no habilitado, sin ningún referente familiar, y que quedan en una situación de total abandono, porque la situación del Estado es muy de mucha complejidad, ¿no? El tema del tribunal de familia, toda esa situación, entonces pasa la niña a situaciones. Entonces, en ese caso, solo dejarlo ahí para la conversación también o para la editorial después para que no quede en el tintero. Paso micrófono. Yo quería hacer una nuevamente pregunta observación, pero voy a ser breve. Bueno, yo trabajé 10 años en la cárcel de mujeres, de ahí vino mi interés por el feminismo. Ser migrante, mujer, de rasgo de pueblo originario, ¿no es cierto? Y venir por tráfico de droga, terrible. Eh, entonces, sí hay que estar preso para cualquiera es terrible, ¿no? Ustedes ven que hay gente que ha dado la vida por no cumplir ni una cautelar preso. Entonces, para las mujeres, tremendo, difícil, salvo la hermana Nelly, que es reconocida internacionalmente, que ha servido figura de apoyo, porque es imposible un proceso de reinserción en Chile si no tienes nadie en Chile y llegaste porque te dieron 50.000 pesos chilenos por traer una bolsa de coca. Me impresionaba y me entristecía mucho la situación de las bolivianas, porque ni siquiera entendían lo que habían hecho, porque era gente campo y llamaba a su familia para preguntarle por la llamita y todas esas cosas. Entonces, por un lado, eso. Entonces, sí hay una situación muy compleja, muy particular, sobre todo aquellas mujeres vulnerables socioeconómicamente, culturalmente, que no manejan, a lo mejor las bolivianas sí hablan español. Te fijáis que en un tema de idioma,
pero culturalmente ya se manejan es otro mundo, y sobre todo si son campesinas, o no sé si se llamara campesinas, rurales. Y por otro lado tengo un gran amigo que es un tremendo investigador, que se llama alemán, no voy a decir el nombre, y que él nunca ha sido migrante en Chile, y se pasea de universidad a otra porque es alemán, y es rubio, de ojos azules, alto, o a las que le gustan los rubios lo aman también, y a los que les gusta la gente rubia también lo aman. Entonces, sí se producen, no solamente ahí metí varias cosas, pero me gustaría que alguna de ustedes me devolviera ahí un poco qué opinan al respecto. Sí, yo tomo el micrófono de ese punto, pero también quiero hablar después de la representación, de la participación política. Em, Porque, claro, los estereotipos vuelven a funcionar, ¿no? Existe una investigadora que yo quiero y admiro mucho, que es la Mara Vivero, colombiana, que trabaja mucho sobre masculinidades y raza. Y la traigo a razón porque ella hizo un estudio sobre los estereotipos que son puestos sobre los hombres que migran, ¿no? Y, por ejemplo, daba casos de entrevistas de hombres negros, que eran vistos por las mujeres de los lugares donde emigraban como máquinas de sexo, porque ese es el estereotipo puesto en los hombres negros, ¿no? O en los hombres centroamericanos. eh, entonces, el estereotipo funciona de las mismas maneras y eso es lo complejo de los mecanismos y de los sistemas de opresión en términos de género, en términos de clase, en términos de etnia. Y por eso el gran concepto de la interseccionalidad, po, porque nos permite mirar la integralidad de lo que está sucediendo. Eh, y sí, pues, la migración es como lo que conversábamos entre la mujer migrante que está siendo explotada en la calle o en la plaza de cualquier ciudad, de las personas que nos estén escuchando, versus la ingeniera o astronauta, eh, que nadie le cree que es ingeniera y astronauta, porque tiene los mismos rasgos de la mujer que está siendo explotada sexualmente, ¿no? Porque ese es el sujeto imaginario que nos ha creado el sistema de opresión. Eh, y en el sistema de opresión, cuando hablamos de la herramienta de clase y pensamos que todo lo europeo, todo lo caucásico, eh, el imperio capitalista blanco, burgués, es lo prioritario. Por cierto que ese migrante que es blanco, rubio, especialmente si es hombre, eh, va a ser eh, mucho mejor tratado. Yo te voy a contar voy a contar una anécdota de alguien, no voy a decir nombre, pero alguien rubio, alto, regio, como decías tú, que se paseó por todos lados diciendo que era un sociólogo muy importante en Europa y hablaba como así y todo y fue recibido por todas las universidades y a nadie se le ocurrió pedirle el título porque era un gringo que hablaba bonito y hablaba con acento inglés y después de mucho tiempo descubrieron que el señor no tenía título, no tenía nada. Y claro, uno puede reírse de la anécdota, ¿no? Pero ahí funcionaron todos los estereotipos. Porque si hubiera sido un hombre peruano, hubieran pensado literalmente y brutalmente que era la persona que iba a hacer el ascenso. Y le hubieran pedido 25.000 títulos apostillados para poder ingresar a la universidad siquiera a hacer una ayudantía. Entonces, en los términos que planteaba América de lo inicial que es eh, y de los distintas
conversatorios que han ido teniendo ustedes de lo inicial y reciente que está haciendo el pensamiento migratorio en Chile, aun cuando es bonito pensar también ese círculo migratorio terrible también, no solo bonito, terrible, como del sur, ¿no? Depredador históricamente, ¿no? El alemán austriaco del sur en los años 40, 30, que también existió. Eh, pero así funcionan los exteriores. Y el trabajo creo que desde estos espacios y desde quienes nos declaramos socialistas, progresistas y creemos que transformar las sociedades es urgente y necesario, es ir desmontando, ir desentrañando esos sistemas de dominación que se representan en esos estereotipos. Eh, Porque este señor, si no hubiera sido que les cuento yo de la anécdota, si no hubiera sido que se encontró con alguien que lo conocía haciendo una clase y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Si nunca has hecho una pinche clase, seguiría haciendo clases en las grandes universidades de este país. Y ahí quiero saltar, en términos de los estereotipos, también acerca de la representación política. ¿Por qué? Porque creo que va a ser muy interesante ver lo que va a pasar en las próximos, no en estas elecciones, sino en los próximos años. Porque, y hay que estar muy atentos y atentas, porque hoy en día, aparte para ser presidente, hoy en día para postular a cargos de representación popular, no se necesita haber nacido en Chile. Se necesita ser ciudadano y tener al menos 5 años de residencia. Por lo tanto, cualquier persona que haya migrado y sea ciudadano o ciudadana y tenga 5 años de residencia, puede ser candidato y puede ser concejal, concejala, core, alcalde, alcaldesa, diputado, diputada, senador o senadora. Eh, y es bien interesante y bien heavy, no se me ocurre otra palabra, el que hasta el día de hoy, a pesar de algunos casos de concejalía, eh, no tengamos, yo traté de mirar, hice una revisión mental rápida de la plantilla parlamentaria y no hay candidato extranjero dentro de la plantilla parlamentaria hasta elecciones. Incluso tenemos grandes discursos dentro del Parlamento, de parlamentarios además bien cercanos a nuestro mundo, eh, que discutan incluso el derecho a votar por parte de las personas migrantes, ciudadanas y con 5 años de residencia incluso en el país. Entonces, si desde los feminismos hemos entendido que la representación es importante y hemos luchado fuertemente por la paridad, porque sabemos que si las mujeres no están, la democracia es coja, la democracia se construye en base a todas las personas que habitan un país. Y en la toma de decisiones debe estar representada todas las personas que habitan en un país. Y por lo tanto deberíamos estar avanzando hacia candidaturas también de personas que no han nacido necesariamente en Chile y que vayan a representar a esos sectores y a ese mundo. Y creo que el progresismo y especialmente el socialismo está en un debe absoluto en ese término de poder mirar ese mundo, ese espacio, ese grupo humano que tiene particularidades dentro de todas las diferencias que hemos estado conversando, especialmente las mujeres, eh, pero que es un grupo que está en este país y que está aportando al desarrollo del país y por lo tanto tiene que estar en los espacios de toma de decisiones.
Qué bueno, Natalia, que tú recalcas eso, porque como bien dices tú, bueno, además de que son 1.600.000 y tanto que están, digamos, censados, ¿cierto? Censadas las personas en situaciones migratorias, tenemos una cantidad de 300 y fracción que se han identificado como en situación no regular. Por lo tanto, ahí tenemos y completamos los 2 millones de personas que, como también tú has recalcado y sabemos las que estamos acá, Mm. es una cantidad que, digamos, supera el 10% del total de la población, a lo menos de lo que ha sido censado en el último censo. Entonces, sin duda que se requiere tener, ir más allá de las dos miradas que tenemos a nivel de sociedad, que es la mirada securitista, ¿no es cierto? Que es una mirada que enclaustra y encierra, es una forma de prisión social, prisión ciudadana, ¿no es cierto?, de que las personas en situación migratoria tienen una directa relación con el crimen organizado, cosa que claramente no es así, y hemos creado este programa justamente para desmitificar y hablar sobre eso en las distintas perspectivas, y a eso hemos invitado también a todas las encargadas y encargados del programa del Instituto de Igualdad, para también, digamos, seguir en este diálogo, en este relato de construcción y de deconstrucción y de construcción de esta mirada migratoria, ¿no es cierto?, como instituto. Y por otra parte, lo que me parece perfecto y me parece maravilloso que hayamos mencionado a esta piel blanca, que a veces favorece y a veces no favorece tanto, y tendencialmente, ¿no es cierto?, mientras más se avanza en la historia, quizás políticamente sigue siendo entre comillas, favorable, ¿no? Porque está ahí la marca, ¿no? De la piel blanca, pero indistintamente de quienes sean los ganadores y las ganadoras en el ámbito de lo político, en el común de la ciudadanía, esta piel blanca cada vez va a ser más un problema, según también como lo vemos y como lo está mencionando, y lo hemos mencionado todas, más que un facilitador. ¿No es cierto? Porque las desconfianzas a su vez también van aumentando políticamente, ¿no es cierto? Si la representación de la piel blanca también es, no sé, la guerra, por decirlo, ¿no es cierto? La creación de la guerra, la permanencia de la guerra, o sea, ¿cómo es que esta piel blanca va a ser realmente un elemento facilitador? O sea, es muy difícil, ¿no? Que se logre subsistir con esas ideas. Pero bueno, también lo dejamos ahí, quizás tal vez dar ahí una última mirada, ¿no es cierto? Una última reflexión a cada una. Si gustas, América, Solange y Natalia, por supuesto, nuestra honorable puede cerrar con su también reflexión final. Sí, yo muy decirle que en realidad a la mujer nos ha costado llegar al poder en el país. De repente miro fotos del Parlamento, miro fotos, miro imágenes del Parlamento, las comisiones, miro fotos de los comunicados del gobierno, pocas mujeres, cada vez menos ministras. Y yo quisiera ver una mujer ministra de Hacienda, por ejemplo. Y respecto a la inclusión de los migrantes, tenemos tres candidatos de derecha que son Kaiser Kass y Matei, que son de familias migrantes, así que parece que somos un poco inclusivos en algún ámbito, ¿no? Bueno, se repite blanco, con dinero, poder, política. Peligroso, peligrosa relación. Solo eso quería decir. América, si gustas, nos das tu reflexión ahí de nuestra conversación del día. Sí, bueno, yo me quedo como con el tema igual de los estereotipos, que de repente nos quebra esquemas mentales, culturales que nos han enseñado de toda la vida. Mujer rosado, hombre azul, migrante de tal lado se asocia a prostitución, migrante de tal lado se asocia a que viene a invertir en el país. eh, bueno, como que no todo es necesariamente como parece, entonces como no quedarse con los prejuicios, ese es como uno de los como primeros llamados, y segundo como en avanzar en políticas migratorias más como que integren más a las sociedades más que las separen. Y eso significa tener en cuenta la perspectiva, o sea, la palabra o lo que dicen las mujeres, y tratar de apoyar y llamar a la solidaridad también cuando nosotros en espacios también de política, de participación política, vemos grandes liderazgos
pero que son de afuera y bueno, traen nuevas experiencias que lo único que van a hacer, lo más probable es enriquecer un poco lo que tenemos, ¿ya? Como a perder un poco el miedo eh, frente a los procesos de migración y también ver cómo esto nos favorece de alguna u otra forma. Solange, damos por hecho que tú ya hiciste tu reflexión. Entonces, Natalia, querida, por favor, para el cierre. Oye, yo quiero, y aquí creo que hablo en nombre también de América y del programa, partir agradeciendo la invitación a hacer esta conversación. Partí diciendo que siempre es un agrado conversar con las compañeras, eh, porque el compartir y poner en común los saberes, los conocimientos, los pareceres y las dudas, eh, van construyendo este acervo socialista, feminista, que nos pone después el contenido de la praxis política. Entonces, estos ejercicios conversatorios em, son que a veces te fastidian y no, y los perdemos un poco porque estamos tan en el día a día generando campañas, eh, especialmente en los últimos años. Entonces, agradecer esta invitación. Ha sido de verdad una pausa sumamente nutritiva, porque para nosotros también incorporar migración dentro del programa feminismo ha sido un desafío, porque quienes estamos en el programa, eh, aparte de América, no trabajamos mucho esta interseccionalidad. Entonces, hacer este encuentro y este cruce eh, es de todo oportuno, en realidad. Dicho eso, creo que hay que estar súper alerta. Creo que hay que estar muy alerta, porque los discursos reaccionarios, los discursos ultraconservadores, que a nosotras nos gusta y nos acomoda más decir, y aquí lo voy a decir muy Natalia Flores, em, que están al otro lado, en las otras veredas, también están a veces en nuestras veredas. Y, y hay que enfrentar esos discursos ultraconservadores y populistas también. Y que lo único que hacen es profundizar y em, asegurar eh, estos estereotipos y estas realidades que hemos estado durante esta casi hora y media tratando de desarmar. Entonces hay que estar muy atentas a esto, porque tal como decimos y hemos acostumbrado a decir en el feminismo, y con lo decían grandes filósofas feministas ante una crisis, lo primero que se negocia son los derechos de las mujeres. eh, los migrantes y las migrantes, y en este caso las mujeres migrantes, ni siquiera entran dentro de esa pérdida, porque para eso hay que tener derecho. Entonces, mi invitación es a eso, a estar atentas, observantes, a actuar, a ocupar la palabra, a mirar lo que pasa alrededor, ya sea en el partido, en el instituto, en el trabajo, en el edificio donde uno vive. Voy a seguir con la imagen del edificio, en la construcción del pensamiento, y recordar constantemente que el socialismo y el socialismo feminista tiene como objetivo el que todas las personas, no las personas chilenas, todas las personas vivan vidas justas y felices. Eh, y por eso nosotros estamos donde estamos, y nosotros hacemos una praxis y una producción de pensamiento para ellos. Eh, y ese es el objetivo. Así que estar alerta,
y activa. Y Sí. muchas gracias por la invitación. No, yo agradecerles nuevamente a cada una de las tres que han tenido el ánimo y las ganas y la motivación. Y me quedo con tu frase, Natalia, solo porque efectivamente es así y lo hemos visto en estos 2 años del programa. Solamente pierden los derechos quienes tienen los derechos. Y efectivamente el caso de la mayoría de las personas en situación migratoria en su vulneración, digamos, ni siquiera han llegado a poder adquirir los derechos. Entonces nos quedamos con tu frase y nos quedamos también con este proceso que es reciente, está iniciando y esperamos que el instituto también tenga el resguardo, digamos, de lo que hemos construido de manera conjunta y colectiva. Así que muchas gracias, un cariñito para cada una, un besito, Chao. un buen descanso Gracias. y que nos Chao. veamos pronto, Que nos ¿ya? veamos Muchos pronto. Un cariños. gusto. Un Exacto, gusto. mismo, eso mismo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Chao, chao.